Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos zambullimos en tus materiales de aprendizaje. Y hoy, bueno, vamos a explorar esas fuentes que nos has dado sobre educación financiera, en español neutral, por supuesto. Exactamente, vamos a ir desgranando esos principios básicos de la inteligencia financiera, tal como se presentan en tus documentos. Ajá. Seremos tus guías a través de este material, resaltando lo esencial, para que puedas construir una comprensión sólida, práctica, ¿verdad? Sí, sí. Y en el corazón de todo esto está Padre Rico, Padre Pobre para jóvenes, ¿no? Un libro que desvela esos secretitos financieros que a menudo no se enseñan en la escuela. Mm, Lo que lo hace tan interesante es esta contraposición de dos figuras paternas, ¿verdad? exacto. El padre pobre, que es su padre biológico, y el padre rico, que es el padre de su mejor amigo. Dos maneras radicalmente distintas de ver y manejar el dinero, las perspectivas. Ah, Dos paradigmas financieros, ¿no? Que nos abren la mente a una nueva forma de concebir la riqueza. Totalmente. Ok, vamos a desmenuzar esto, empezando por la base. El libro, en la primera sección, se centra en lo que podríamos llamar el lenguaje del dinero, ¿no? Y el primer punto que aborda es la inteligencia financiera como una nueva forma de aprendizaje. Y esto resuena especialmente contigo, tú que tienes una experiencia técnica tan diversa y tus propias maneras de asimilar la información. Claro, claro. Y es que el autor enfatiza que la inteligencia es diversa. O sea, cada uno de nosotros tenemos un estilo único para aprender y tú lo experimentas en diferentes áreas de tu vida. No todos procesamos la información de la misma manera. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta cuando hablamos de finanzas. Exacto, es como si se cuestionara esa visión limitada del sí tradicional. Ah, Lo importante no es tratar de encajar en un molde, sino descubrir tu fórmula ganadora mm, para entender y aplicar el conocimiento, particularmente en el ámbito financiero. correcto. ¿Qué métodos te funcionan mejor a ti? sí. Y aquí introduce un concepto crucial, que es el coeficiente intelectual financiero. Y no se trata simplemente de ser bueno con los números, ¿no? Sino de activar tu mente, ponerla a trabajar para analizar situaciones financieras, identificar oportunidades Ajá. y sobre todo de cultivar esa mentalidad, ¿no? Ujú. De confianza en tu capacidad para alcanzar el éxito económico. Una perspectiva positiva, Sí, sí, la actitud. en actitud mental, Ajá, ajá. de creencia en ti mismo. Exacto, exacto. Y aquí es donde se pone interesante de verdad, porque el autor empieza a compartir los secretos del dinero de mi padre rico. Y el primer secreto que nos revela desafía directamente esas viejas reglas sobre cómo lograr la seguridad financiera. Ajá, ajá. Esas normas que hemos escuchado desde niños. Ajá. Consigue una buena educación, encuentra un empleo estable Ajá, y con eso tu futuro financiero está asegurado. claro. Y el libro cuestiona esa visión, ¿no? Dice, Ya. bueno, ese camino quizás te ofrezca cierta estabilidad. Pero no necesariamente es la ruta más eficaz para lograr una verdadera riqueza e independencia. Y la clave aquí es que los ricos piensen diferente Piensan diferente. acerca del dinero. No es que tengan acceso a información secreta, es que su perspectiva, su forma de abordar las oportunidades y los desafíos financieros es distinta. Es otra. Se alejan de lo convencional. Y para ilustrar esa mentalidad emprendedora, el autor comparte una anécdota de su infancia. ¿Te acuerdas de cuando él y su amigo Mike intentaron hacer dinero fundiendo tubos de plomo? Ah, sí, sí, sí. Para crear monedas de 5 centavos. Exacto. Una aventura infantil, sin duda, pero que revela esa inquietud por buscar soluciones creativas, ¿no? Ya. Ese deseo de generar valor de formas no tradicionales. Sí, de pensar fuera de la caja, ¿no? Totalmente. Romper con los esquemas preestablecidos. Y luego viene ese contraste fundamental entre las visiones de sus dos padres. Su padre pobre decía que el amor al dinero es la raíz de todo mal, mientras que el padre rico afirmaba lo contrario, que la falta de dinero es la raíz de todo mal. Dos filosofías opuestas, ¿no? Dos polos opuestos. Con consecuencias muy Y diferentes. esta dicotomía es clave para entender la esencia del libro. No se trata de idolatrar el dinero, ¿verdad? Ujú. Sino de reconocer su importancia y aprender a gestionarlo eficazmente para evitar las limitaciones y los problemas que su ausencia puede generar. Y aquí es donde entra en juego el principio de lo que piensas es lo que obtienes. Ah, tus creencias dan forma a tu realidad. El autor nos muestra las diferencias en las creencias y los consejos que recibía de sus dos padres. Por ejemplo, el padre pobre le decía que estudiara para encontrar una buena empresa donde trabajar, Seguridad laboral. mientras que el padre rico le aconsejaba que estudiara para encontrar una buena empresa para comprar. Visión empresarial. O sea, la justificación de uno, soy pobre porque tengo hijos, ¿Mm? frente a la motivación del otro, necesito ser rico porque tengo hijos. Responsabilidad. Dos visiones del mundo completamente distintas, ¿no? Totalmente.
Y esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y cómo éstas influyen en nuestras acciones y resultados. Claro. En última instancia, la clave aquí no son solo las declaraciones contrastantes, sino el principio subyacente. Una mentalidad opera desde la escasez, ¿no? Y el miedo, Ah, mientras que la otra abraza la oportunidad y el crecimiento. Y reconocer cuál de estos marcos domina tu propio pensamiento es el primer paso Exactamente. para poder cambiarlo. También se subraya la importancia de pensar más allá del salario, ¿no? En lugar de simplemente multiplicar tu sueldo por las semanas trabajadas, la mentalidad de la riqueza enfoca en crear oportunidades, en buscar maneras de generar ingresos adicionales, que no dependan exclusivamente de un horario tradicional. Ingresos pasivos, ¿no? Sí, sí. Y no podemos pasar por alto la mención, aunque breve, del trabajo en equipo, ¿no? Claro. El valor del trabajo en equipo en la construcción de un negocio, la colaboración, el intercambio de ideas, combinar talentos. Mm, Todo eso puede ser crucial para transformar una visión en una realidad tangible. Es la sinergia, ¿no? Sí, sí. El siguiente secreto del padre rico representa un cambio radical de perspectiva. Trabaja para aprender, no para ganar dinero. Interesante. Esto puede sonar contradictorio al principio, ¿verdad? Sí, al menos a primera vista. Pero la idea que subyace es muy poderosa. Mm, Se nos presenta una visión diferente del trabajo, no solo como una fuente de ingresos, sino como una oportunidad invaluable para adquirir conocimientos, Claro. desarrollar habilidades Mm, y sobre todo para identificar esas oportunidades de negocio que podrían pasar desapercibidas. Es decir, trabajar con una mentalidad de aprendizaje. El autor comparte cómo él y su amigo trabajaron para el padre rico por una paga mínima, Ajá. pero el verdadero valor no estaba en el salario, sino en la inmersión en el mundo empresarial, En la en, experiencia. en observar cómo funcionaba todo, en aprender de primera mano los entresijos del negocio. Una especie de aprendizaje vivencial, ¿no? Totalmente. Y el padre rico tenía una filosofía muy particular sobre el aprendizaje. Creía firmemente que la vida a menudo nos presenta desafíos y obstáculos, nos empuja a aprender. Mm, La clave está en contraatacar, En no rendirse. en no rendirse ante esas dificultades, sino en aprovecharlas como lecciones. Transformar los obstáculos en oportunidades. Exactamente. Y también se aborda esa noción de que el dinero puede ser una ilusión, esa búsqueda constante de más grande, mejor, más caro, ¿no? Mm. Que a menudo nos mantiene atrapados en una espiral sin fin. Es consumismo desenfrenado. Y esto conecta directamente con tu deseo, el aprendiz, de no sentirte abrumado por la información, ¿verdad? Ajá. Y de buscar un valor real en tus decisiones. Buscar la esencia, lo que realmente importa. Exacto. Un punto esencial que se destaca es la responsabilidad personal. Ujú. Asumir la plena responsabilidad de tus decisiones financieras. ¿No? Dejar de culpar a otros o a las circunstancias. Tomar las riendas de tu propia economía. Y me parece muy práctico ese consejo de cultivar un tanque de ideas durante esas tareas rutinarias, ¿no? O sea, utilizar ese tiempo mental para reflexionar, dejar volar la imaginación, generar ideas. Es como convertir el tiempo muerto en tiempo productivo. Sí, sí. Bueno, el siguiente capítulo nos presenta un momento decisivo. Es cuando el padre rico decide dejar de pagarles a él y a su amigo. Ah, sí. Ahí entra en juego ese concepto de que mi dinero trabaja para mí. Un cambio de mentalidad crucial. Un punto de inflexión. Al dejar de recibir un salario fijo, se ven obligados a activar su ingenio, a buscar alternativas. Y el padre rico les transmite una lección muy poderosa. Al trabajar sin la expectativa de una paga inmediata, sus mentes se enfocarán en descubrir maneras de ganar mucho más dinero. Es decir, la necesidad agudiza el ingenio. Y surge la historia del negocio de la biblioteca de cómics. Mm, Una oportunidad que ellos supieron identificar. Compraron cómics usados, los pusieron a disposición de otros niños por una pequeña tarifa y así crearon una fuente de ingresos pasivos. Un ejemplo perfecto de cómo un activo puede generar ingresos incluso cuando no estás trabajando activamente. O sea, la biblioteca de cómics seguía produciendo dinero mientras ellos se dedicaban a otras cosas. Exacto, es la esencia poner el dinero a trabajar para ti. Y esto nos lleva a una pregunta directa para ti, el aprendiz. ¿Qué oportunidades de negocio podrían estar justo delante de ti? El libro te anima a conectar tus deseos, tus fortalezas, las necesidades que observas a tu alrededor. Y se menciona tu afición por escribir en un diario como un ejemplo, ¿no? Claro, como una habilidad que se puede monetizar. Tu Exacto. diario puede convertirse en un blog, en un libro, Ah, en talleres de escritura. Se trata de abrir los ojos a las necesidades, ¿verdad? Identificar problemas y ofrecer soluciones creativas. Exactamente. Pasamos a la idea de crear dinero. Y aquí se distinguen tres tipos de ingresos: Ujú. ganado, pasivo y de portafolio. Mm.
Importante comprender esta clasificación. El ingreso ganado es el que obtenemos directamente por nuestro trabajo, nuestro salario. El ingreso pasivo, como vimos con la biblioteca de cómics o el alquiler de propiedades, es aquel que continúa llegando incluso sin una dedicación física constante. Y el ingreso de portafolio proviene de inversiones financieras como acciones o bonos. Correcto. El padre rico enfatiza que la clave para volverse rico es convertir ese ingreso ganado en ingresos pasivos y de portafolio, y también señala las diferencias en las implicaciones fiscales de cada tipo de ingreso. Un aspecto a tener en cuenta. Y llegamos a una de las enseñanzas más importantes, ¿Por qué? la diferencia entre activos y pasivos. Clave. La piedra angular de su filosofía. Un activo, en la definición del padre rico, es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo, por otro lado, es algo que saca dinero de tu bolsillo. Simple, pero a menudo malinterpretado. Y aquí se desafía esa visión tradicional de que nuestra casa es nuestro mayor activo. El padre rico argumenta que si tu casa te genera gastos constantes, hipoteca, impuestos, mantenimiento, sin producir ingresos, en realidad es un pasivo. Ajá. Un agujero negro que absorbe tu dinero. Y pone el ejemplo de esa joven pareja que compra una casa y cómo rápidamente se acumulan los gastos. Sí, la trampa del sueño americano. También se señala que el valor de muchas de nuestras cosas, esos pasivos que adquirimos, tiende a disminuir con el tiempo. La depreciación. El coche nuevo pierde valor en cuanto sale del concesionario. La clave entonces es enfocarse en adquirir activos que generen ingresos. Y todo esto nos lleva al siguiente secreto. Todo depende del flujo de efectivo. No se trata de cuánto dinero ganas, sino de cómo ese dinero fluye a través de tus finanzas. Aquí se introducen los estados financieros como herramienta para rastrear tus activos y pasivos. Se explica el patrón de flujo de efectivo de una persona rica, donde el ingreso generado por los activos supera los gastos. En contraste con el patrón de una persona pobre, donde el ingreso del trabajo se destina inmediatamente a cubrir los gastos. Dos modelos opuestos. Se enfatiza que la cantidad de ingreso ganado no es un indicador directo de la riqueza. Alguien con un salario alto puede ser pobre financieramente si sus gastos y pasivos son elevados. Claro. Lo que importa es el balance final. La clave está en construir esa columna de activos que generen un flujo de efectivo positivo. Y el libro te guía sobre cómo crear tus propios estados financieros, rastreando tus ingresos, tus gastos, categorizándolos y siendo consciente de dónde va tu dinero. Controlar tus finanzas. Te anima a crear un balance general, listando tus activos y pasivos para determinar tu patrimonio neto. Un ejercicio muy útil para tener una visión clara de tu situación. Y de ahí se deriva esa idea de atender tu propio negocio, enfocarte en construir una sólida columna de activos. Que trabajen para ti. Y se ofrecen consejos para estirar tu dinero, ¿no? Siendo consciente de tus gastos, buscando alternativas. Optimizar tus recursos. El siguiente secreto es muy divertido y muy en línea con la filosofía del padre rico. Practica con juegos de mesa para aprender. Así. Juegos de mesa. Deja de lado esa idea de que los juegos son solo para niños. Se contrasta la mentalidad del padre pobre, estudia para aprender, con la del padre rico, practica juegos para aprender. La idea es que los juegos pueden ser un reflejo de la vida real, Simulaciones. una forma efectiva y entretenida de asimilar conceptos. Y se menciona monopolio, ¿no? Claro, Monopolio como ejemplo. Para aprender sobre bienes raíces, activos e ingresos pasivos. Y luego se introducen los juegos creados por el autor. ¿Ah, sí? Cashflow. Cashflow para niños y Cashflow Fuente 1. Diseñados para enseñar a salir de la carrera de la rata La trampa del trabajo por dinero. y alcanzar la pista rápida. La libertad financiera. ¿Cómo ayuda realmente jugar un juego como Cashflow a entender mejor estos conceptos que simplemente leer sobre ellos? Porque te sumerge en escenarios financieros simulados. Te enfrentas a decisiones, qué hacer con tu dinero, cómo invertir, cómo manejar gastos inesperados. Ves cómo tus decisiones impactan tu flujo de efectivo. La necesidad de tomar decisiones, ¿no? Y esa representación visual del flujo de efectivo hace que los conceptos sean más tangibles, ¿no? Más memorables que simplemente leer. Totalmente. También se menciona el sitio web richkidsmartkid.com, con juegos educativos que cubren temas como ganancias, deudas, administración del dinero, juegos como el puesto de helados de Jessie, la deuda de Reno. Haciendo aprendizaje más dinámico, ¿no? Sí, sí. El concepto central de los juegos cash flow es aumentar tus ingresos pasivos hasta superar tus gastos, para salir de esa carrera de la rata, ¿verdad? No. Y tener la libertad de perseguir tus sueños. Exacto. Y se aborda esa posible percepción de que los juegos de mesa son infantiles. Se subraya que ofrecen escenarios de la vida real,
te presentan opciones y te permiten visualizar las consecuencias de tus decisiones Sin riesgo. sin riesgo real. En un entorno seguro. Se describen diferentes tipos de jugadores, animándote a reflexionar sobre tus propias tendencias. Y la importancia de ser activo, creativo, tomar riesgos calculados. Aprender haciendo, no. La práctica constante con estos juegos se presenta como un hábito valioso, ¿no? Para fortalecer tu inteligencia financiera. Un entrenamiento para la vida real. Y se conecta el juego de la vida con esa meta de alcanzar la pista rápida. La libertad financiera. Y finalmente se mencionan las excursiones Ah, sí. como oportunidades de aprendizaje en el mundo real. Mm, No se trata de viajes tradicionales, sino de misiones de investigación. mm, Observar cómo funcionan las finanzas en diferentes contextos. mm. Visitar un corredor de bolsa, analizar un negocio como McDonald's, Aplicaciones prácticas. examinar las finanzas de un edificio de apartamentos. Aprender de la experiencia de otros. Estas excursiones te permiten aplicar los conceptos a situaciones concretas, ¿no? Mm, Desarrollar tu capacidad de observación, comprender el mundo financiero que te rodea. Hemos aprendido que el enfoque inicial debe estar en adquirir conocimiento. mm. ¿Cómo se traduce ese aprendizaje en la construcción real de riqueza? En hacer que tu dinero trabaje para ti. Una vez que entiendes los principios y comienzas a identificar oportunidades, el siguiente paso es poner ese conocimiento en práctica. Ajá. Empezar a adquirir activos que generen ingresos. Las excursiones, los juegos, te preparan mentalmente para eso. El siguiente capítulo se enfoca en oportunidades de ganar dinero para jóvenes. Retomando esa filosofía de trabajar para aprender, no para ganar, se anima a los jóvenes a pensar más allá de los trabajos tradicionales, ¿no? Ajá. Y a explorar sus propias iniciativas emprendedoras, Mm. ofrecer servicios, Mm. habilidades. Creativos. Y se te invita, el aprendiz, a reflexionar sobre tus carreras ideales, a compararlas con los trabajos disponibles. Y luego a enfocarte en esas oportunidades que puedes crear tú mismo, Mm. utilizando tus talentos, tus intereses. Emprender. Se reitera que el trabajo es un intercambio. No solo se trata del salario, sino de las oportunidades de aprendizaje. Trabajar para aprender puede generar retornos mucho más valiosos a largo plazo. Una inversión en tu futuro. Y se abordan posibles preocupaciones de los padres, ¿verdad?, sobre trabajar durante la escuela, Mm. la importancia de demostrar un compromiso con el aprendizaje, con el emprendimiento, para ganarse su apoyo. Convencer con acciones. Se ofrecen ejemplos de ideas de negocios para jóvenes, como tutorías, ayuda informática, cuidado de mascotas. Mm. Y se mencionan las restricciones legales, ¿no?, Ajá. para menores de 18 años. Mm. También se dan consejos sobre dónde buscar trabajo, Mm, enfatizando la importancia de ser recursivo, utilizar tus contactos. mm. Y se proporciona información básica sobre impuestos y deducciones. Conocimientos prácticos. Y finalmente se subraya el valor de encontrar un mentor, ¿no? Mm. Alguien con experiencia en un campo que te interese, que te pueda guiar. Un modelo a seguir. Eh. El capítulo 9 se centra en maneja tus activos. Y aquí se introduce la estrategia de la alcancía como una forma sencilla de gestionar el dinero, sin importar la edad. Una analogía simple pero efectiva. Se proponen 3 alcancías o categorías. Caridad, ahorros e inversiones. Cada una con su propósito. La alcancía de la caridad nos recuerda la importancia de dar a los demás, ¿no? Mm. Ese sentimiento gratificante se anima a investigar organizaciones, a hablar con tus padres sobre tus planes de donación. La solidaridad. La alcancía de los ahorros representa esa red de seguridad financiera, ¿no?, para imprevistos. Y si bien es importante tener un respaldo, se advierte que los ahorros por sí solos no generan un crecimiento significativo de la riqueza. Por las bajas tasas de interés. Se sugiere visitar un banco para aprender sobre las cuentas de ahorro. Mm. Y la alcancía de las inversiones se presenta como la clave para construir riqueza. A través del riesgo y el aprendizaje. Aquí es donde compras y construyes activos. Se menciona la experiencia del autor invirtiendo desde joven en cómics y luego en monedas raras y bienes raíces. Diversificación. Se enfatiza que si bien muchos se centran en la alcancía de los ahorros, la de las inversiones merece mayor atención. Para lograr la libertad financiera. Se aborda esa idea de que tener dinero te brinda la oportunidad de hacer el bien en el mundo, Mm. pero que la inteligencia financiera es crucial para gestionarlo. La herramienta para multiplicar el impacto. Y se plantea una pregunta: ¿qué harías si recibieras $1,000,000? Para reflexionar, ¿no?, Mm. sobre cómo gestionar una gran suma de dinero. ¿Y cómo distribuirla en las 3 alcancías? Se explica el concepto de hacer crecer tu dinero más allá del simple ahorro.
mantenerlo en movimiento a través de inversiones. Generando más dinero. Y se introduce el concepto de retorno sobre la inversión, el ROI, con el ejemplo de un edificio de apartamentos en alquiler, destacando cómo recuperar rápidamente la inversión inicial y luego generar ingresos conduce a un alto ROI. Eficiencia. Y finalmente, en este capítulo se explica el principio de págate a ti mismo primero, que consiste en destinar dinero a la adquisición de activos antes de pagar los gastos. Entrar en trincar tus inversiones. Y se te invita, el aprendiz, a reflexionar sobre tu propio progreso. ¿Cómo ha cambiado tu forma de pensar acerca del dinero? Un ejercicio de introspección. Y dado que tienes esa formación técnica, Sí. seguramente ya aprecias que existen diferentes tipos de inteligencias, diferentes maneras de abordar la resolución de problemas. ¿Cómo resuena esta idea de inteligencia financiera con tu comprensión de cómo aprendes mejor? Buena pregunta. Llegamos al último secreto del padre rico: maneja tu deuda. Un tema que a menudo genera confusión. Se introduce la idea de que comprender cómo manejar la deuda es crucial para volverse rico. Contactando con esa noción de que los ricos no tienen deudas. No todas las deudas son iguales. Se distingue entre la deuda buena, que se utiliza para adquirir activos que generan ingresos, y la deuda mala, que se utiliza para comprar cosas que no producen ingresos. Diferenciar entre inversión y gasto. Se explican los conceptos básicos de las tarjetas de crédito, los peligros del gasto excesivo. La trampa del plástico. Se ilustra el costo a largo plazo de realizar pagos mínimos con altas tasas de interés. El interés compuesto trabajando en tu contra. Se anima a tomar el control del uso de las tarjetas, siendo consciente de las compras, esforzándote por pagar el saldo completo. Disciplina financiera. Y se reitera esa idea de que cada dólar que recibes es una elección. Hacia la riqueza, adquiriendo activos, hacia la clase media, acumulando pasivos, o hacia la pobreza, gastando sin pensar. 3 caminos. Para concluir, el libro nos recuerda los caminos del padre rico y el padre pobre, el impacto a largo plazo de sus filosofías. Se destaca el retiro temprano del autor como resultado de aplicar los principios del padre rico. Se enfatiza la importancia de elegir sabiamente a sus amigos y mentores, buscar el consejo de aquellos que ya han alcanzado las metas que tú aspiras. Rodarte de personas que te inspiren. Y se introduce esa idea de que las personas con quienes pasas tiempo son tu futuro, invitándote a reflexionar sobre tu círculo cercano. La influencia del entorno. El autor comparte su propia experiencia, ¿no? De reevaluar su círculo social. Para alinearlo con sus objetivos. Y se resume la enseñanza central. Tu activo más poderoso es tu mente, especialmente cuando está entrenada para ver oportunidades. La mente como motor de la riqueza. Y esperamos que este deep dive te haya dado una base sólida en educación financiera Que te empodere para tomar decisiones. y perseguir el camino que deseas. Y para terminar, te dejamos con una reflexión. ¿Qué pequeña acción puedes llevar a cabo esta semana para aplicar uno de los principios que hemos discutido? Recuerda que el camino hacia la comprensión financiera es un proceso continuo. Un viaje de aprendizaje constante. Exacto. Paso a paso. Bueno, pues hasta aquí nuestro deep dive de hoy. Un placer compartir este análisis contigo, el aprendiz. Esperamos que te haya sido útil. Y que te motive a seguir explorando. Nos vemos en el próximo deep dive. Hasta pronto.